Bueno, tendremos que hacerlo cortito, aunque tenga 60 años, he hecho muchas cosas. O sea, básicamente yo soy doctor en ciencias geológicas, estudio en la Universidad de Barcelona, soy de padre holandés y de madre mallorquina, nací en Ámsterdam, pero al primer año de vida ya me trajeron aquí a Mallorca, ¿no? Así por eso hablo castellano. Y estudié en Barcelona y luego la tesis la hice en Alemania, bueno, entre Barcelona y Alemania, la Universidad de Tübingen, ¿no? Y saqué el doctorado. Mi especialidad era estratigrafía secuencial, que es la aplicación a la búsqueda de petróleo. Bueno, petróleo, gas, enterramientos radiactivos, muchas cosas. Durante unos años trabajé en una compañía petrolera en temas de organización territorial, geológica, para enterramientos radiactivos, etc. Y luego pasé durante 2 años de mi vida como comercial de la industria, ¿no? De vender tecnología a diferentes industrias petroleras, centrales térmicas, de carbón, etc., ¿no? Pero bueno, por hacer un resumen, he estado trabajando en minería, sobre todo en temas de exploración durante una gran época de mi vida, y luego también en la operación la conozco por visitarla, y también en temas de estudios de implantación de energías renovables en minas, en cierre de minas o en diferentes estadios. Precisamente trabajando en Mauritania para una mina de cuarzo de altísima pureza, que se utiliza sobre todo para hacer los crisoles de la recristalización del polisilicio, que se utilizaba primero en todo lo que eran chips y ahora también en energía solar. Entonces entré en el mundo de la energía solar en China. De muy buena relación, de hecho estuve ahí 2 años invitado como profesor en el Instituto de Energía Solar de la Universidad de Shanghái, y aprendí desde todos los tramos que van desde proveer del polisilicio, hacer las celdas, hacer los semiconductores, los módulos, tal, y luego se dio el boom de las energías renovables en Europa, sobre todo en España, ese año mágico del año 2008, donde se instalaron la mitad de las placas solares del mundo, se instaló en España. Y yo instalé algunas, estuve trabajando incluso con bancos, los PPA. Entonces conozco bien el mercado minero y el mercado de renovables, sobre todo solar. Hago también en eólica, ¿no? Hacia el año 2012, pues yo me encontraba mal, yo tengo una artritis, entonces tuve que dejar de conducir y otras cosas más, me replanteé mi vida y monté una consultora que se llama, como veis por ahí, R4 Mining en español, y en inglés es R4 Mining, y estamos para la minería. Porque dije, ¿qué es lo que he aprendido en mi vida? Pues bueno, sé de minería, sé de renovables, pues vamos a hablar, a ver. La suerte fue que precisamente el año siguiente, una consultora canadiense montó el primer Congreso Mundial de Energías Renovables en la Minería, establecí relaciones con ellos y durante los últimos 7, 8 años he estado dando en sus congresos un seminario previo para toda la gente que viene del mundo de la energía, explicarles en un día más o menos 5 años de carrera, ¿no? Como decimos, lo que es la minería, ¿no? Eso me ha dado también la posibilidad de estar en contacto con mucha gente. Estoy hablando de Canadá 7 veces, Australia 3 veces, Kazajstán 1 vez, en Perú he estado creo 6 veces también, ustedes en Chile por supuesto, prácticamente anualmente 1 o 2 veces, y conocer las dimensiones de lo que son las minas en diferentes lugares del mundo y también cómo estas van bueno, poco a poco pues migrando hacia el mundo de las energías renovables, ¿no? Y este es un poco el tema de mi perfil. En el último año, como hubo el tema del COVID, que no podía viajar, entonces con unos amigos, de ahí conozco a Erwin, montamos un congreso virtual de minería porque nadie nos dijo que no se podía hacer. Entonces lo hicimos en 3 meses, 5.000 registrados, 2.300 activos, bueno, un gran éxito, pero nuestro negocio no es hacer eventos, era simplemente, pues bueno. Entonces ahí sí lo que aprendí muchísimo es el tema de la comunicación y el grave problema que existe en el mundo ingenieril, tanto que sea en minería o en energía, de la mala comunicación, y gran parte de la mala imagen de la minería en el mundo tiene que ver con que no saben comunicar. No lo digo yo, el otro día en una conferencia el presidente de la Sonami también lo dijo, esta es la realidad. Conocen el problema y no lo solucionan. Entonces, durante este último año, aparte de haber hecho todo lo que se llaman landing pages y estas cosas del Congreso, he hecho 3 cursos de lo que se llama copywriting y marketing de contenidos, y ahora estoy, por ejemplo, realizando un white paper para Enel Green Power. O sea, son toda una serie de contenidos de cómo explicar mejor las cosas para que lo entiendan. En un trasfondo de venta, indudablemente. Como este mundo que vivimos aislados, es muy difícil tener en contacto a la gente, es muy importante los documentos que uno entrega y cómo los entrega. Y un poco este era el perfil rápido, ¿no? Para que lo supieran.
Bueno, a todo esto porque Remio en el año 2016, de hecho fue el 2015, montó un observatorio sobre energías renovables en minería, y básicamente está centrado en un grupo de LinkedIn, que ya somos casi 3.000, 2.900, no sé cuánto, donde la gente, pues bueno, comparte ideas, noticias que van surgiendo de las aplicaciones que hay de energías renovables, que luego ha pasado a ser baterías, y en el último año, sobre todo, ha pasado también a hablar de hidrógeno. En la minería y la metalurgia probablemente sea el sector donde más aplicación va a tener en el mundo, ¿no? Bueno, un poco esto es el resumen genérico sobre eso. Bueno, de hecho, tengo una newsletter que envío cada 15 días, cuando puedo. Me gustaría poder enviar cada semana, pero me es imposible. Entonces envío noticias, tal, y escribo artículos, y uno de ellos, pues lo que os comentaré, tenía que ver con el tema de la minería en Afganistán. Es cuando lo leyó Erwin. Entonces dijo, oye, ¿tú podías hablar? Y digo, sí, yo no he estado en Afganistán, he estado en Kazajstán, ¿no? Y os lo enseño a amigos uzbecos, ¿no? Conozco un poco la geología ahí, pero no he estado físicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, trataré de explicar lo mejor posible lo que he conocido. Entonces quería hablar primero... Arnoldus, de este congreso que tú organizaste, el primero, ese COVID-MIN, sonaba muy bonito. Sí, la idea era esa, congreso virtual de minería jugando con el COVID. Fue muy bonito. Y de acá tú tienes a Manuel Viera, que presentó algo, yo también. Sí. Y también se nos va a juntar ahora Javier Villena, si es que se conecta por ahí. Así que vas a tener algunos de los ex conocidos en este gran... Porque fue muy buena resonancia ese congreso virtual, ¿no? Sí, me han pedido volverlo a hacer, pero es mucho trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que la gente quiere que le haga las cosas gratis en Internet. Y los latinos más. Cuando digo latinos, incluyo España e Italia. Entonces, hay una frase que dice, el hardware tiene que ser barato y el software tiene que ser gratis. Y los servicios ya ni te digo, o sea, te tienen que pagar por hacerlo. Claro, todo el mundo quiere... Hablaba el otro día con el Hub de Innovación Minera del Perú, que también quiere hacer un evento, pero ahora está, la semana que viene, está el Perú Minel. Cada semana, en estos momentos hay... Mira, la semana pasada estuve 2 noches sin dormir porque estaba en el Congreso Australiano de Minería e Hidrógeno, ¿no? Que estoy cada año y tengo muy buena relación. Entonces, sí, lo que hago es filtrar muy bien los eventos a los que voy, porque la verdad, das una patada a una piedra y salen 7 eventos. Pero estuvo muy bien, y voy a decirte una cosa, en términos generales, a veces he vuelto a ver algunos de los vídeos. Creo que aún mucha gente no ha aprendido lo que hicimos allí. Y una de las cosas era esas transparencias que poníamos detrás con el nombre, que haya un presentador vestido con corbata americana, que haya la luz y que se vea bien. La gente cree que esto es una tontería y no es verdad. O sea, yo veo muchos eventos donde la gente no cuida esos detalles y al final es una parte de la comunicación. Todos sabemos que más del 80% de la comunicación es no verbal. Por lo tanto, es muy importante que se te vea bien, que expreses bien, que tu interlocutor... Preparar las cosas, no en por ejemplo, en los paneles que hicimos, que hicimos hace poco con RedMat, lo mismo, preparar antes qué preguntas se va a plantear en el panel, cuáles son las ideas, porque si se prepara bien, luego, indudablemente, siempre hay un espacio de creatividad que no sabe, pero vas bastante más ajustado. Yo lo que me da muchas veces pena es que ves algunos paneles con gente muy buena, pero que ves que no lo han preparado. No ellos, el organizador. Y hace una pregunta y uno responde, hace otra, y no hay interrelación entre los participantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que el mercado va a ir aprendiendo, ¿no? Poco a poco, porque no les va a quedar más remedio. O sea, esta es la realidad. Y esperemos que vaya así. Muy bien, estupendo, Arnoldo. Yo he hecho una presentación, hay una parte que habla de Afganistán y otra de minería climática. Entonces, les iré enseñando cuando quieran cortar. Me pueden interrumpir, no estamos en un planteamiento así informal, creo, ¿no? Entonces, perfecto, puedes compartir la pantalla. Ok, perfecto, voy ahí. Ahora me tienen que decir si la ven o no la ven. Sí, comienzo nomás una vez que la comiences. La tengo. Sí, ahí. ¿Se ve? Ahora sí, perfecto, dale nomás. Adelante. Todo tuyo. Bueno, bien. A ver, esta presentación hay mucho texto. También lo he hecho porque luego lo paso a PDF o les envío
el mismo PowerPoint si lo distribuyan sí, por la información que hay. No me gusta poner tanto texto, pero bueno, yo lo creía interesante. Entonces, bueno, primero quería empezar con un proverbio afgano, que si me preguntan lo que quiere decir realmente no lo sé, así lo dejo al auditorio que luego lo discutamos. Toda piedra golpea el pie de un pobre. Como vamos a hablar de minería, de piedras y de Afganistán, pues lo he creído así interesante. Vamos a ver, esto aquí. Bueno, todo surge un poco de este artículo que publiqué en Energía Hoy ahora hace un mes, que lo titulé de la isla del tesoro a la cueva de Alibaba, por entender ese cambio que hemos tenido ahora en el político-militar, pero que también surgirá un cambio en el planteamiento de lo que es la minería en el propio país. Primero es entendido por los occidentales como, mira, la isla del tesoro, entendiendo a Afganistán como un país aislado, ¿no? Como una isla, y lo de la cueva de Alibaba, pues por el cuento de la cueva de Alibaba. Y aquí una foto con una serie de compañeros, de conocidos mineros de Uzbekistán cuando estuve en Kazajstán, que como les decía es la zona más cercana que he estado al país, pero bueno, les entiendes un poco. Ellos básicamente estos casi todos eran de carbón, pero aunque hay diferencias entre cada uno de los estados y su geología es bastante diferente. El caso de Kazajstán también es enorme, ¿no? Así pues, empezaba el artículo con el término de los ojos afganos de los faraones. ¿Y el por qué? Dice, ¿recuerdas la máscara de Tutankamón? De oro, ¿verdad? Sí, pero también había un brillante azul ahí. ¿Recuerdas la sombra de ojos de Elizabeth Taylor interpretando a Cleopatra? 2 brillantes azules. Los ojos azules de los faraones egipcios se conseguían por un mineral que traían de la lejana Afganistán, que para ustedes chilenos es muy cercano, porque yo me acuerdo haber tocado el lapislázuli precisamente en el aeropuerto de Calama la primera vez que habían ahí que vendían lapislázuli, en este caso chilena, ¿no? Bueno, ahí todos esos azules que vemos ahí en la máscara de Tutankamón es lapislázuli. Bien, el lapislázuli es una piedra opaca de aluminio, silicato de sodio, sulfuro de sodio, de color azul y algunas manchas blancas si tiene calcita o oro. Hay alguno que es un poco más verdoso, ¿no? El lapislázuli fue utilizado en Egipto desde el periodo predinástico para hacer las cuentas, amuletos, escarabajos, que ya saben que es un animal mágico allí, o era, y como incrustación en joyas y particularmente en los reinos medio y nuevo, ¿no? Impresionaba tanto que incluso al griego Plinio el Viejo lo confundió con el zafiro, o sea, tanto les gustaba, ¿no? El mineral para ellos significaba la imagen de los cielos, por ese azul, ¿no? La localización de las minas de lapislázuli en Afganistán está en la parte noroeste. Luego veremos el mapa y explicaré más cosas. Pero lo interesante es que esta parte de aquí, esta parte más alargada, es la que al final contacta con China. Esto de aquí es China, ¿ok? Y esto es Pakistán. O sea, China tiene 122 kilómetros, creo, de frontera con Pakistán, sin embargo, India no. Entonces proviene de ese del valle de Koisha, al noreste afgano, y hasta que no se descubre la reserva en Ovalle, en Chile, fueron las únicas minas del mundo conocidas de esta gema. Actualmente, además, se conoce en Birmania, en Siberia, Angola, Canadá, Estados Unidos. Ahora les enseño un gráfico. En el mundo, aunque esté en alemán, pues hay los principales y las calidades del lapislázuli que hay en Afganistán, al sureste del Baikal, etc. En California incluso se han encontrado, en Canadá. Pero bueno, la inmensa mayoría de la producción está entre Chile y Afganistán, ¿no? Y aquí diferentes localizaciones, por la curiosidad de saber dónde se encuentran. Perdón. Y aquí es un afloramiento muy bonito, en este caso chileno, de lapislázuli. La verdad, como geólogo les digo que es muy, muy impresionante pero bueno, por ver que de eso se trata, ¿no? Entonces de aquí nos surge la primera moraleja, y es ¿qué chasco se llevarían los talibanes si supieran que Afganistán fue proveedor de las joyas y figuras de una religión anterior a la suya en miles de años, ¿no? Y que no han podido destruir? Entonces, un poco por ver estas curiosidades que nos trae la historia, ¿no? Luego hay otra parte, pintar el cielo cristiano. ¿Qué quiere decir esto? El lapislázuli se compone de 3 minerales, lazurita, calcita y pirita, y la lazurita proviene del árabe lazut, que significa cielo. Y hasta el descubrimiento de la azurita, que no es lo mismo que la lazurita con L, era la forma de pintar el azul del cielo.
Hoy en día este pigmento se fabrica de forma artificial, por lo que ha dejado de explotarse este mineral en esta finalidad. Ahí, bueno, composición del lapislázuli, pero lo bonito es cuando vemos este tipo de pinturas con esos azules tan intensos, finales de la Edad Media y el Renacimiento, tenemos que pensar que eso se hacía con polvo de lapislázuli. Pero lo más impresionante es lo que yo llamo ahora la capilla afgana de Roma, porque no es la capilla sixtina. Bien, qué cantidad de azul tenemos aquí. Michelangelo trabajó con el lapislázuli de Afganistán. En la Europa del Renacimiento se molía esa lazurita hasta el polvo fino con el pigmento, y ese color pues enamoró a Michelangelo y a otros aprendices que en aquella época eran aprendices como Botticelli, y lo usaron masivamente en los trabajos de la Capilla Sixtina. Así pues lo podríamos llamar casi la capilla afgana en ese punto de vista, porque es el color más usado en cantidad. Y de aquí nos surge una segunda moraleja. Qué paradoja para los talibanes. Gracias a Afganistán se pudieron pintar figuras sacras y humanas y dioses cristianos, imágenes de hombres y mujeres semidesnudos en el centro del catolicismo, donde se nombran a los papas y otros más, ¿no? Un azul muy, muy diferente al de los colores de los burkas. Bien, ahora quiero hablar un tema de una experiencia profesional. Es una foto, bueno, esa foto, este de aquí, el que da el abrazo al otro soy yo, cuando tenía pues la edad de que voy a explicar ahora, unos 13 o 14 años. Eran mediados de los 70, con 15 años, yo era un fanático del rock sinfónico y del progresivo, de Yes, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, tal y cual. Pero también de la geografía. Pues siempre recordaba una conversación de mi padre. Mi padre tenía en casa muchos libros de geografía y también de historia, y quizá por ello también hice geología, ¿no? Arnoldus Johannes, que es como se llama mi padre, era gran apasionado por la historia, la geografía, aunque sus preferidas eran las culturas precolombinas. De hecho, hablaba 7 idiomas. Entonces leía muchos idiomas, pero también tenía una mirada en Asia. Y una tarde, estudiando los dos el Atlas Mapamundo, le pregunté, ¿y este país, Afganistán, por qué han entrado los rusos? Porque fue la época en que entraron los rusos, claro, lo que sonaba, y claro, ¿dónde está esto de Afganistán? Y me dijo una cosa muy curiosa. Los afganos son fiel reflejo de su orografía, las montañas que los dividen en tribus y en clanes, a veces amigos, la mayoría enemigos, y ya en tiempos de Alejandro Magno se conocía ese carácter marcado por su clima, días abrasadores y noches heladas. Y siempre me acordé de esta frase, me dijo, si das a elegir pasar la noche a un afgano con una manta o con un rifle, eligen el rifle. Y eso es muy importante entenderlo, porque claro, la gente piensa en Afganistán de lo que ha pasado ahora y lo que ha pasado en los últimos 10 o 20 o 30 o 40 o 50 o 60 años, y no se entiende muy bien cuál es la cultura de ese país, incluso antes de llamarse Afganistán, antes de que fuese un reino, ¿no? Y entonces entender eso, que ese ambiente donde viven es diferente. Este señor de aquí que tienen, tenía 23 años, y un señor que ha sido de las personas más importantes del siglo XX, bueno, final del XIX del siglo XX. Y además se inventó unos eslóganes cuando la Segunda Guerra Mundial que ponía Keep Calm and Leave Britannia y ese tipo de cosas, Afganistán. Hablamos, por supuesto, de Winston Churchill, ¿no? Cuando tenía 23 años, cuando esa foto, publicó su primer libro, The Story of Malakand Field Force. Y en él avanzó el mejor consejo que se ha dado hasta ahora sobre cómo una potencia imperial exterior debería tratar un país como Afganistán. Entonces daba 3 opciones. Primera opción, retirarse por completo, largarse, que es precisamente la que han elegido ahora los americanos. Iniciar una gran operación militar hasta pacificar y civilizar la región, que es lo que se pretendía hacer. O un sistema, repetido 2 veces, de avance gradual, intriga política entre las tribus, de subsidios y pequeñas expediciones. Y Churchill admitió que este tercer propuesta era indigna, pero para él era la mejor solución. Por lo que vemos que un joven de 23 años era mucho más sabio que muchos de los políticos actuales de la edad avanzada. Porque conocía bien, conocía el país, sobre todo el Hindu Kush y toda la zona de allí, y ya había estado en India, en lo que es ahora Pakistán, y veía cuáles eran las culturas y veía que ahí no había nada que hacer, ¿no? Y de aquí quiero saltar a una cosa, porque claro, esta hipocresía, esta tercera opción que planteaba Churchill, es un poco como lo que han hecho los occidentales y especialmente el Imperio Británico primero. Es lo que yo le llamo la hipocresía occidental. Y en esa frase de esa serie de televisión,
tan famosa de colombiana que decían, ¿cómo era? Plomo o plata, quiero cambiarlo por el opio o plata, para ver cómo actuábamos, cómo actúan los occidentales, entendiendo yo que también como occidental. Y hacemos esta parada para ver lo que es ética. A finales del siglo XIX, el Imperio Británico, ayudado por Francia, empezó a producir opio en la India y en el Hindu Kush, y lo introdujo por Cantón para comercializar con China sin tener que ofrecer plata por ello, porque hasta ese momento los chinos solo querían vender cosas a cambio de plata. Esto es otra historia, si quieres un día hablamos sobre el tema de la plata, ¿no? Entonces encontraron algo que los chinos sí querían y que no podían producir y no les permitía, bueno, el gobierno, ¿no? Los chinos, como el gobierno no quería, se enfrentaron y perdieron 2 guerras contra el imperio occidental de la droga, y su precio fue perder primero la isla de Hong Kong y luego la península de Kowloon. En este negocio de procesamiento del opio, que por cierto fue inventado por españoles y dominado por los neerlandeses, los holandeses, se aprovecharon también los portugueses y consiguieron Macao con esa guerra, ¿no? Y les sorprende ahora lo que pasa en Afganistán. Tienen ustedes que pensar, yo tengo bastante experiencia de haber trabajado en China, que los chinos estudian esto en sus escuelas, ¿eh? Ellos hacen negocio con los occidentales, pero también se acuerdan de las cosas y de su historia, ¿no? Y es bastante vergonzosa esta parte, pero bueno. Y les sorprenda lo que ha pasado en Afganistán después de 20 años de occidentales. Es el mayor productor mundial de opio. Y el año pasado, con el COVID, incluso creció un 37%. Entonces, a mí me hace mucha gracia esto de, es que los talibán, no los voy a defender indudablemente, pero los talibanes esto, lo demás allá, y bueno, vosotros qué hacíais, porque también existían no solo el tema del opio, también el tema de las mujeres, pero no quiero focalizar, simplemente el poder entender el entorno. Así que vamos a hablar un poco de los datos para entender el país, ¿no? Empecemos un segundito, voy a beber un poco de agua. El país de Afganistán tiene una historia larga y complicada de dominación. De hecho, hay estudiosos que dicen que el primer paso del paleolítico al neolítico fue precisamente en Afganistán, las primeras plantaciones y producciones, pero no, estoy hablando casi de 40.000 años. No quiero entrar por ahí, vamos a otras cosas. La complicación de la historia de su país es que ha sido dominado por diferentes potencias extranjeras y con conflictos entre facciones dentro del país. Si bien Afganistán está bien cubierto en titulares y noticias, la mayor parte de esta cobertura está directamente relacionada con el conflicto. Pero ahora vamos a ver cosas que no tienen que ver con el conflicto. A ver, desde el punto de vista estructural del país, cómo influye ese paisaje único en los patrones de población y cómo influye en la geografía y en la economía y en las relaciones de las naciones vecinas. Porque eso también es una parte de la minería. El que ha trabajado en minería sabe que no solo es perforar, picar y explotar y extraer, sino dónde estoy, qué comunidades tengo, qué tipo de actuación debo hacer para hacer una buena minería, ¿no? Así pues, Afganistán, ahí tenemos el PIB nominal, la población, 32 millones de habitantes, un poco menos que España, la extensión es algo más, España está sobre los 500.000 kilómetros cuadrados, Afganistán tiene 652.000, una densidad de población la mitad que España. España creo que andaba sobre los 70 y algo, que es por lo menos la densidad más baja de Europa, y en su caso son 48 habitantes. Y luego también entender eso, que si nos vamos a los años 70, lo que hemos tenido, bueno, tenían un reinado, hubo un golpe de Estado tal, entraron los soviéticos, partidos comunistas que precisamente entraron también para explotar o intentar explotar la minería, pero, por ejemplo, fue una buena época para las mujeres porque desde el punto de vista comunista todos somos iguales, las mujeres podían ir sin sus burkas, etc., ¿no? Luego estuvieron desde el 80 hasta, bueno, a principios de los 90, cuando empezó la guerra civil, los americanos les dieron a los bueno, no mujahidines, en aquella época se llamaban igual, pero eran mujahidines. Les daban equipamiento, los célebres cohetes para tumbar a los helicópteros, los helicópteros soviéticos. Bueno, la guerra civil, tal, entonces, bueno, bien, entonces pasamos a los últimos 20 años, del año 2000 hasta ahora, que hemos estado en continuas guerras, a veces más, a veces menos, hasta que ahora tenemos el Emirato Islámico. Entonces,
Si nos damos cuenta, ellos han pasado varias guerras civiles en los últimos 30 o 40 años y bueno, eso lo marca cualquier población, ¿no? Independientemente de su historia, de su historia anterior. Y desde el punto de vista de mapa, por tener una idea, aquí hay varias. Ahora hablaré de algunos temas que salen en este mapa, como los picos de temperaturas más altas y más bajas del planeta, a menos 52 grados y a más de 49,9. Estamos hablando de un cambio de casi 100 grados de diferencia. Y bueno, los diferentes lugares: Kandahar, Lakhshan, Qadsi, Ulimik, Kunduz, Mari Sharif, Herat, que sería la entrada, perdona, a la parte de Uzbekistán, llamada y Kabul, donde está la capital, ¿no? Entonces, este es un poco el tema de esto del país, ¿no? Aquí lo que vemos, las zonas urbanas, en esos puntos que son amarillo verdoso. Luego, bueno, los cruces de las ciudades y las temperaturas que hemos hablado. Y luego las alturas y la parte más alta y más baja. Pero ahora lo trato en esta parte, los rasgos físicos. El paisaje es muy accidentado, está definido por imponentes montañas cubiertas de nieve, valles fértiles, extensos desiertos. Y primero, el país tiene una amplia variedad de extremos climáticos. Hay más de 100 grados de temperatura entre mínimos y máximos, que separan temperaturas máximas y mínimas récord. Por eso ahora se acordarán lo que decía mi padre, ¿no? Pues aún así no se ponen una manta, prefieren un rifle. Afganistán además tiene el sexto tramo de elevación más alto del mundo, con 7.234 metros en su punto más alto y más bajo, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y estos son realmente números impresionantes. Entonces, ¿cómo los rasgos físicos marcan ese país, ¿no? Y también es una de las 44 naciones del mundo que no tiene litoral, ¿no? Que no tiene salida al mar. Desde el punto de vista poblacional, los patrones de asentamiento en Afganistán son similares a otros países de la región, ¿no? Las personas se agrupan donde hay un acceso a agua dulce, porque son zonas desérticas. Como demuestra este cartograma, que por la derecha, una gran parte de la población del país se encuentra alrededor de Kabul y la región al río de Kabul, ¿no? Kabul y Ghazni, ¿no? La parte más. El dibujito que vemos detrás es el dibujito real del país. Y el otro lo que trata es, bueno, esa deformación es para ver dónde más habitantes tenemos, ¿no? Y la provincia suroccidental de Nimbuz es la zona menos poblada del país, y el corredor de Wanakhan, que es este de aquí, que conecta con China, también está muy escasamente poblada, apenas hay 14.000 residentes en total. O sea, fíjense, supongo que ahora va a haber más con los chinos, pero bueno. Desde el punto de vista demográfico, Afganistán tiene una población muy, muy joven. Fíjense si es joven, que el promedio son 19 años. Es una de las más jóvenes del mundo, ¿no? Y si lo comparamos con los países litorales, Pakistán es de 24, Irán es de 30. O sea, aun con todas las guerras, con todos los muertos, bueno, el crecimiento poblacional es muy joven. Y ya ven que la pirámide es casi perfecta, ¿no? Desde ese punto de vista. El Islam es la religión oficial del Estado de Afganistán, y hay que entender que el 99,7% de la población afgana es musulmana, que eso es algo que mucha gente no ha entendido, ¿no? No hay muchos países del mundo donde tal porcentaje sea tan alto, ¿eh? Una de las proporciones más altas de los 49 países de mayoría musulmana, ¿no? Y lo que va del 2021, el OCHA estima que unos 550.000 personas de Afganistán están desplazadas internamente, ¿no? Aparte ahora, después de la entrada de los talibanes, lo que está tratando de salir fuera, ¿no? Y que esa mayoría de desplazamientos son niños, ¿no? Así, entender también otra parte, que son las diferentes etnias del país. Hay etnias arias, etnias pastunes, etc. Los pastunes están dominando la parte más poblada, Bayimar, pero ya ves, ahí tenemos todo una psicodelia, podríamos decir, de un montón de diferentes etnias, y cada cual, bueno, barre para su casa. Entonces, eso hace muy complicado, pues, cualquier tipo de actuación en el país. Bueno, aquí podemos ver en Pakistán, norte de Uzbekistán, Uzbekistán, Tayikistán, y justo al norte de aquí está Kazajstán, que es por donde pasará se está construyendo la nueva ruta de la seda. Pueblos, bueno, por aquí los pueblos que son más de origen iraní y otro tipo de pueblos. Los uzbecos, por supuesto, están al norte, que es donde tienen el límite, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Y bueno, allá andando el camino de la carretera de circunvalación que conecta las principales ciudades de Afganistán comenzó en la década de los 60. O sea, no estaban ni conectadas.
pero pronto fue interrumpida por la guerra y después de que los Estados Unidos tomó el control en 2001 se construyeron nuevas carreteras desde el punto de vista serio. Aún así, pues con las guerras pues, se ha ido deteriorando y el mantenimiento es muy complicado, ¿no? Ya ven, ha habido muchas inversiones, 2.800 millones en construcción de infraestructura, precisamente para superar estas diferencias étnicas y diferencias fisiográficas, ¿no? Orográficas, mejor dicho, ¿no? El resultado ha sido esta red de carreteras que es más completa pero difícil de mantener. Un informe del 2016 encontró puentes colapsados, tramos de carretera en todo el país que habían sido arrasados no solo por la guerra, simplemente por el mal mantenimiento, y está en una zona activa también de terremotos, o sea que no es. Y luego otro tema es el tema de recursos y relaciones. Afganistán es una fuente fundamental de agua dulce para toda la regionalidad. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque varios de los ríos regionales importantes fluyen desde sus provincias montañosas al este del país hasta hacia los países vecinos, por lo que un nuevo sistema de riego e infraestructura de represas también tendrá un precio geopolítico, ¿no? De hecho, ya ha habido algunas quejas en Irán. Ya en el pasado, tensiones, porque claro, si empiezas a hacer ahora hidroeléctricas, por ejemplo, proponer algo, pues esto que estén parando la entrada del agua en Irán y Afganistán, pues puede conllevar un problema geopolítico superior, ¿no? Y otros países también están muy interesados, por supuesto, en los recursos minerales, que es lo que hablaremos a continuación. Décadas de conflictos casi continuos han hecho que la minería sea una propuesta muy difícil en el país. No hay estabilidad, pero esa creciente demanda de recursos como el litio y las tierras raras, pues esto podría cambiar pronto, sobre todo por el cambio político que ha habido. Se estima que Afganistán tiene más de 1 billón europeo, o sea, 1 millón de millones de dólares en reservas minerales sin explotar, y que los intereses externos están dando cuenta de todo eso, ¿no? China dice que está lista para las relaciones amistosas y de cooperación con el nuevo régimen talibán, y es posible que la inversión de la iniciativa de la Franja y Ruta de la China, la DRI, que se dice, intervenga para llenar ese vacío dejado por las potencias occidentales. Probablemente le darán buenas conexiones norte para enganchar en la vía de Kazajstán para bueno, o sea, entrar y sacar, en este caso serían pues, los minerales o los metales. Así pues, si vemos un mapa genérico de los recursos minerales por entender qué provincias son mejores que otras, tenemos en el mapa grande lo que estamos viendo es la producción potencial mineral, las que son más altas, Hedmark, Kandahar, Nangarhar y Balkh, qué nombre. Luego en las otras, hasta que tenemos los colores más claros, que tienen menos. Pero bueno, en términos generales, casi todas las provincias tienen recursos minerales. Unos son más metálicos, otros son no metálicos, pero también de interés, ¿no? Y aquí simplemente se explican cuáles son las minas que están ahora produciendo. Fíjense, estaríamos en la parte norte, en la parte oeste, y la distancia sobre esas minas. Es un tema logístico, ¿no? Bien, luego de todas maneras veremos situaciones de minas y demás. Y aquí quiero plantear dos términos. Primero, lo que os dije al principio, la isla del tesoro afgano, desde el punto de vista occidental, cómo planteó el poder explotar estos recursos minerales, ¿no? El mapa anterior puede ser considerado como una isla del tesoro occidental, ¿no? Y según las palabras de un exministro de minería afgano, la verdadera pugna en su país no se libra por el control de territorios, ni capitalizar la producción de opio, ni cuestiones religiosas ni nacionalistas, sino se hace por los derechos de explotación de recursos minerales. Y eso, ahora que han llegado los talibanes, todo el mundo habla de la minería en Afganistán. Antes nadie hablaba, pero la realidad era esa, ¿no? Vamos a dar un vistazo a lo que indica el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, probablemente digamos, sería la CIA de los recursos minerales en el mundo, y en qué podrían ser esas reservas minerales. Y, como yo digo de otra manera, vamos a abrir la caja de Pandora minera en este aspecto para ver de qué estamos hablando, ¿no? Primero, quisiera hablar de un tema que sí es importante, que es la exploración geológica. Si tú no exploras, difícil vas a encontrar minas, ¿no? Si vamos a ver rápidamente en los últimos 150 años qué es lo que ha ocurrido. Los primeros estudios sistemáticos se realizaron durante el Imperio Británico a finales del siglo XIX. Entre el 1958, pensad que la India se independiza en 1950, por tener una idea de encaje. Entre 1958 y 77 fueron los soviéticos. Los soviéticos entran más tarde, pero
ya habían entrado desde el norte, por el tema político, ya habían estado investigando. En el 95, la Comisión Económica de la ONU publicó un informe sobre la geología y recursos minerales, incluyendo 110 depósitos de oro. En 2001, o sea, hace 20 años, las fuerzas internacionales recibieron el Centro Geológico Afgano, la documentación secreta, porque el Centro Geológico Afgano, la documentación que había tenido anterior sobre la India británica, tal cual, al ser ellos musulmanes y los comunistas ir en contra de las religiones, habían escondido parte de los secretos que se conocían anteriores, ¿no? Y la entregan a los nuevos, bueno, a la ONU, a los nuevos integrados, y entonces, un momentito, y de aquí el USGS publicó el primer inventario, que fueron 1.079 minas, muchas de ellas pequeñas. En 2004, como parte de esa reconstrucción del país, empezó el estudio de geofísica con aviones, especialmente porque tienen muchos recursos de, muchos recursos de cromita y de hierro. Entonces, claro, para el estudio geofísico, pues utilizan los aviones, ¿no? Y en el 2007 realizaron otro en más profundidad, porque les sorprendió mucho lo que habían detectado, incluso ya con generación de 3D, ¿no? De cuerpos minerales. Los expertos exploradores americanos que habían trabajado en Irak con la guerra tal se fijaron en el tema y se fueron a Afganistán en 2009 para estudiar. Me dice, oye, aquí parece que hay tema interesante, ¿no? Y el Pentágono en 2010 dibujó lo que yo llamo la ruta del tesoro afgano, donde valoraban en, lo he puesto así con muchos ceros, ¿no? Pero bueno, pero a 100.000 millones de dólares, o sea, 100.000 millones de dólares, que hasta lo llegaron a publicar en el New York Times. Ya saben que estas aproximaciones son difíciles, porque también hay que ver en qué precio estamos en el 2010 de los metales, por ejemplo, que era muy diferente, ¿no? Pero de todas maneras, hoy se calcula que la isla del Tesoro tiene un valor de 1 a 3.000 millones de dólares, o sea, de 1 a 3 billones europeos de dólares, ¿no? A ellos habría que sumar además 60 millones de toneladas de cobre que no han sido incluidas, ni los 2.200 millones de toneladas de mineral de hierro y vetas de aluminio, oro, plata, zinc y mercurio. Así pues, si pensamos en los zocos musulmanes, imaginémonos un zoco y vamos a un zoco afgano a ver qué es lo que podemos encontrar, de la misma manera que nuestra compañera estaba ahora en Antofagasta, ¿no? Buscando en el zoco otro tipo de cosas, ¿no? Cobre, ya es conocido desde tiempos de Alejandro Magno, redescubierto los soviéticos en el 74, y la mina china Aina, que luego hablaremos de esta, con 60 millones de toneladas de reservas y grado mineral de 2,3. Casi 5 veces más que el cobre chileno, mexicano, peruano, porque su origen es diferente. Es parecido también a cierto cobre que se encuentra en Australia. He visitado alguna mina y se ha visto. Es un tema más geológico, pero bueno. No voy a entrar en detallitos, pero bueno, eso quiere decir que necesitas mover menos material para producir más cobre, ¿no? Bien. El caso del oro, las inversiones ya han recibido, hay 11 provincias con recursos probados de este metal, ¿no? En hierro, el yacimiento más conocido es el de Haji Gak, provincia de Baimán, con 60.000 millones de toneladas cerca de esa superficie. En total, país, 2.000 millones. Hay una cosa que entender con el hierro. Normalmente en países, yo lo digo porque al trabajar cuando trabajé en Mauritania lo entendí muy bien, que también tiene el principal productor de hierro de África, ¿no? Como tú lo que haces cuando vas sobre un desierto es ir con aviones hacer geofísica, es lo más fácil de encontrar es hierro, ¿no? Entonces, en ciertos lugares, lo que se llaman los escudos, se suelen encontrar bastante, ¿no? Entonces, es lo que pasó aquí. ¿Por qué se sabe? Yo creo que en el trasfondo que hay aquí es que hay muchísima más minería de la que se conoce. Pero claro, es que no es tan fácil hacer una campaña de exploración en un país así, ¿no? Litio, los lagos salados del oeste del país dicen que podrían tener las mismas dimensiones que los de Bolivia, ya veremos, pero bueno. Y mayor concentración. Hay que entender que también tienen lagos salados, no son exactamente iguales a los que tienen ustedes en el triángulo, digamos, de América Latina, de Argentina, Chile y Bolivia, pero se están haciendo ahora pruebas a ver las concentraciones de litio que pueden dar, ¿no? Niobio y columbio, fundamental para la alta tecnología, y aparece mezclado con tantalio, cesio, rubidio, estaño y litio. ¿Recuerdan lo del coltán? Columbita, tantalita, lo que tienen los
congoleses, pues ahí también entran los afganos. Berilio, 8 yacimientos, uno de ellos de casi 12.000 toneladas. Los berilio tienen varios usos, entre ellos es para el tema de construcción de reactores nucleares, pero hay más, ¿no? Cromo, bueno, cromo ya sabes, básico para el tema del acero. Provincia del Hogar, se cree que hay depositor albergando 200.000 millones de toneladas. Claro, esto es un tema muy interesante para los americanos, porque ellos no tienen cromo. Si tienen algo los canadienses, pero ellos no, y para los americanos el cromo es estratégico, ¿no? Para otros que tienen el cromo en casa, pues no es estratégico. Florita, se estiman unos 9 millones de toneladas en la provincia de Uzgar. Mármol, hay billones de toneladas de alta calidad que pueden realizar. Es normal porque Afganistán surge por el levantamiento de lo que se llama el Tetis, ¿no? Que es el superocéano que había en el finales del Pérmico, hasta que luego se va cerrando, especialmente desde el Cretácico y el Terciario se van cerrando, entonces surgen un montón de sedimentos, que en este caso este mar era muy ecuatorial. Lo que surgen son los sedimentos que hay en profundidad, que normalmente suelen ser calizas, y al surgir en compresión y con alta temperatura, por el choque de Gondwana con la Eurasia, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues metamorfismo. Entonces el mármol es una caliza metamórfica, ¿no? Por eso hay tantos. Y de hecho dicen que hay algunos que pueden rivalizar con Carrara, ¿no? Con el mármol de Carrara. Sé que si Miguel Ángel estuviera vivo hoy, no solo iría por el lapislázuli, sino también para ver el mármol. En hidrocarburos, hombre, no es un gran productor de hidrocarburos como otros de la región, pero sí tiene sus reservas, ¿no? Igualmente también se tiene que ver, como puede haber en Tayikistán, que sí que tiene bastantes, ¿no? En uranio también al menos hay 2 zonas que se estima con reservas importantes, y luego toda una serie de piedras preciosas, aguamarinas, rubíes, floritas, granates, zafiros, lapislázuli, etc. Y finalmente, que last but not least, que dicen los americanos, las tierras raras, ¿no? Entonces se estimó que hay 1,4 millones de metros cúbicos, que es uno de los temas que más interesaban a los Estados Unidos y, por supuesto, a los chinos, ¿no? Que son los que tienen copado el mercado por el momento. Entonces es crítico, entre otras cosas, para el armamento tecnológico, ¿no? Independientemente de otros temas tecnológicos, pero para el tema de seguridad nacional, ¿no? Pues esto es un poco el zoco que tenemos, ¿no? Entonces yo le diría, menudo botín, ¿no? Que hay que ir, vamos ahí a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces aquí un poco de información de la situación de estos zocos, ¿no? Aquí lo que tenemos son, bueno, la leyenda que nos indica los asbestos, la cromita, el litio, se encuentra en estas partes de aquí, entonces también hay arenas para construcción y etc. Toda una serie. Bueno, como ven hay muchos puntitos, los puntitos son non-fused minerals, entonces todo lo que no tiene que ver con petróleo y gas y carbón y uranio, ¿no? Pero bueno, ahí está, y que, bueno, el país prácticamente 3/4 partes podía ser minero, ¿no? Y aquí uno de los gráficos que ha ido surgiendo sobre esa riqueza en billones. Ya les dije, en hierro hay muchísimo, lo cual es muy interesante. Habrá que ver luego los costes de extracción para los chinos. El cobre, que les voy a decir, el niobio, cobalto, tal. Bueno, yo creo que todos estos, con la excepción a lo mejor del oro, pero que también son minerales de minería climática, porque se necesitan. Y aquí nada, unos datos sobre eso. Para que vean, he cogido 2 fotos del país. O sea, es que cuando uno vuela y ve esto, dice, señores, aquí hay mucho metal, ¿no? O ve este tipo de concentraciones. Entonces, esto es un poco el país, lo que tenemos. Y pasamos de la Isla del Tesoro a la Ruta de la Seda y la cueva de Alibaba. La cueva de Alibaba, que no es el Alibaba de Internet, la multinacional china de comercio, aunque tenga una relación, sino la historia de Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? Ese pobre leñador persa, en uno de los cuentos de la serie Las 1001 noches, que descubre la clave para abrir el Ábrete Sésamo, abrir la llena de tesoros, ¿no? Entonces nuestro Alibaba, el que ha hecho Ábrete Sésamo, es China. Y comparte esa pequeña frontera que os he dicho con el corredor del Walcán, apenas 210 kilómetros de largo. Es un lugar difícil para construcción de redes de carreteras, sin embargo, su ubicación es crucial para la seguridad y como viabilidad del corredor económico de China a Pakistán. Y también una clave para la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, que están invirtiendo a gran escala. Bien, ahora quería entrar un poco al final de la parte de Afganistán,
y hablar de un tema que hay que entender. El perfecto maridaje minero. Si tenemos por China y Afganistán son un maridaje minero perfecto. Es el concepto de minería, no he dicho ética, minería, porque es un cuento que puede durar más de 1.000 noches. Por una parte tenemos unos propietarios del terreno mineros, que son los talibanes, que pasan absolutamente al respeto por los activos arqueológicos. Ahí tenemos un par de fotos de las burradas que han hecho últimamente, ¿no? En los últimos años. Y por otro tenemos unos explotadores mineros, en este caso chino, que pasan de lo que hagan los talibanes con los registros de la herencia cultural, porque la política china siempre ha sido: no me meto en la política interna de los países, que hagan lo que quieran, si destruyen su herencia cultural es su problema. Eso no va con exigencias en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que surge? Que una mina que necesitase años y años para conseguir permisos por el impacto cultural desde el punto de vista occidental, en el caso de hacerlo con los chinos era una cosa de coser y cantar, va a ser muy rápido. Por eso esos planteamientos, no, es que les van a necesitar 10 años en abrir una mina esta, así de cobre, no, quíteselos, si son chinos y les dejan hacer, esos 10 años se reducen a 3. Es así, yo los conozco bien y trabajan. Cuando se meten una cosa en la cabeza, chico. Entonces China tiene esa clave del ábrete sésamo afgano, ¿no? Y los 40 ladrones con barba, estos analfabetos, que ahí están destruyendo todo esto, les entregarán todo el oro a este nuevo Bagdad y nueva Sherezade, ¿no? Que no es nada más que Beijing, porque son cortitos. Y Pekín, para no caer en el error occidental, lo que ya ocurrió con las guerras del opio, presionará para que reduzcan sensiblemente y abandonen el negocio. Básicamente, yo creo que lo que va a pasar, hombre, no es de un día para otro, va a decir, oye, a ver, mira, si sigues produciendo opio y enviando hacia Occidente, lo único que estamos buscando son problemas. Tú lo que necesitas es dinero, pasta. Tranquilo, explotamos las minas, tendrás esta y mucha más, pero vamos a por lo que vale. Yo creo que era un poco el tema para ahí. Indudablemente siempre quedará alguien produciendo, pero eso es algo que, por ejemplo, los occidentales no han conseguido hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un país sin minería pero con opio? ¿O un país con minería y sin opio y sin herencia cultural? Menudo paradigma. Mesa Yak, el cobre afgano. Bien, aquí tenemos una foto en la derecha donde se ven esas casitas con techos azules, que ya es el campamento de esta nueva mina Mesa Yak. Y esto aquí, en la foto de abajo, si ven una línea como azul, es pequeñita, pues es este mismo campamento, para que vean la cercanía que hay a la historia que les voy a contar ahora, ¿no? En 2008, la empresa estatal china, MCC, el Grupo de Corporación Metalúrgico, acordó con el gobierno una inversión de 3.000 millones de euros a cambio de explotar durante 30 años el yacimiento de cobre de Mes Aynak, ofreciendo también a cambio el desarrollo de diferentes infraestructuras, algo que es muy típico en las inversiones chinas, ¿no? Yo te cambio no por dinero, sino por infraestructura. Y esta irrechazable oferta permitió a Pekín batir a las otras 8 empresas que se presentaron de Australia, de Rusia, India, Kazajstán, Estados Unidos y Canadá, porque normalmente las empresas mineras construyen su infraestructura, no infraestructuras paralelas que no tienen que ver con la mina, cosa que los chinos sí hacen, ¿no? Por eso a ese país le convenía. Entonces, lo que ocurrió es que posteriormente comenzó una campaña de que China abra esa mina, alegando la construcción que puede destruir uno de los yacimientos arqueológicos más ricos. Estamos en las inmediaciones de la mina, lo que hemos de aquí, a 30 kilómetros de Kabul, no está muy lejos, ¿eh? Existe este monasterio de casi 2.000 años de antigüedad con estatuas budistas y otros 12 yacimientos menores. De hecho, este hecho dejó en punto muerto el proyecto. Bueno, seguramente el gobierno talibán acelerará este proceso y en 4 o 5 años, cuando Occidente se necesitan 15, comenzará a producir los 11 millones de toneladas de cobre que espera explotar en 25 años. Solo esta mina significa 1/3 de todas las reservas probadas de cobre de mina en China. O sea, para ellos es importante. Y estamos hablando de una, ¿eh? Seguro que hay bastantes más. Entonces, la paradoja que nos surge de la minería afgana es climática, pero no es social. O sea, la mayor parte de los minerales de ese zoco afgano ayudan a acelerar la transición a una sociedad baja en carbono. O sea, a nivel global eso va a ayudarnos. Es una minería muy climática, pero es muy poco social. Y esta nueva paradoja que nos ha tocado vivir en este mundo, en este siglo convulso y extraño, que me recuerda un poco al tango de Cambalache de Enrique Santos Discépolo. Entonces, no será una minería social dentro de Afganistán, pero sí lo será fuera, porque esa probabilidad de que el dominio chino reduzca la producción de opio sí tiene unas connotaciones sociales positivas a nivel internacional. Así tenemos una minería afgana que ha pasado de embellecer la cultura egipcia durante miles de años
y permitir a Michelangelo pintar el azul celestial, a destruir la herencia cultural afgana, que ya conocemos las actuaciones de sus primos barbudos en Irak o Siria. En un mundo complejo, este es un mundo que nos ha tocado vivir, es un mundo de geopolítica minera con grises y no blancos y negros, ¿no? Pero bueno, gracias a cabo de esto, luego me meto con la minería climática, pero lo que sí que quiero expresar es un poco de esperanza en el sentido de decir que no sé si volveremos a disfrutar del lapislázuli afgano, pero siempre nos quedará en la memoria la sombra de ojos de Liz Taylor y los frescos afganos de la Capilla Sistina. Y estos barbudos, amantes de lo ajeno, no conseguirán vencer. Lo importante ahora es ayudar a los perdedores y sobre todo a las perdedoras de esta contienda. Muy bien. Con ello, si queréis, entro un poco a hablar de minería climática, que es lo que había comentado. Con este chiste o este dibujo que apareció hace poco, no sé qué revista, donde vemos la COVID-19, la recesión de la COVID que traerá, el cambio climático, el colapso de biodiversidad, y aquí en la ciudad hay uno que dice, estate seguro de limpiarte bien las manos y todo irá bien. Nos creemos que todo se soluciona limpiándose las manos, ¿no? El coronavirus es una bala, pero el cambio climático es un gatillo. La minería climática puede ser un seguro. Hay más balas, placas de calentamiento, muertes soportes de calor, hambrunas, inundaciones, incendios, falta de agua dulce, océanos moribundos, acidificación, contaminación del aire, colapso económico, conflicto climático. Lo curioso es que la minería y las energías limpias son los seguros más efectivos para bloquear estas armas. Todas de forma, unas más directa y otras más indirecta. O sea, yo a veces digo una frase y dice, podemos, mire, sin fútbol, no podemos, espera, sin fútbol podemos bloquear el cambio climático. Sin hoteles podemos bloquear el cambio climático. Sin muchas otras cosas podemos bloquear el cambio climático, pero sin minería y energías renovables no podemos. O sea, esto es sí o sí. La cuestión es de qué forma ética o no vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero explicarles una historia, ¿no? Este cuadro, normalmente para un experto en arte diría, esto es un clásico Rembrandt. De hecho, es su primera mujer, estaba embarazada en ese momento. Creo que es la mujer de David, creo. No me acuerdo el título del cuadro, pero lo interesante de este cuadro es lo siguiente. Y es que para un médico esto es un cáncer de mama. Se analizó, de hecho murió después del nacimiento de su hija, murió 1 año y medio después, la mujer no se sabe de qué, pero supieron que lo había pintado también, que se dio cuenta que esto es lo mejor. ¿Con ello qué quiero decir? Que depende quien mire el cuadro, ve una cosa o ve otra. Y creo que las minas hay que empezarlas a ver de formas diferentes, ¿no? Así pues, para un minero fósil actual, este es un clásico ejemplo de una mina de cobre. Lo del cuadrecito. Pero para un minero climático, en el año 2030, este es un clásico ejemplo de un hospital climático. Porque este produce cátodos y concentrados de cobre para la London Metal Exchange. Sin embargo, este produce vacunas climáticas compuestas por cobre y por datos en forma de algoritmos, que es la que le dice que es climático, para las industrias climáticas. Y este es el concepto que hay que entender. Es que no son, hay que empezar a cambiar el chip de la cuestión, porque si no la gente, especialmente para el que no vive en un país minero, como es mi caso, de verdad, el tema de las minas, aquí no queremos hacer ninguna mina. Cuando España tiene el origen del nombre de España es tierra de metales, no sé si lo sabían. El nombre de Río Tinto, la segunda compañía más grande del mundo de minería, viene del Río Tinto de las minas de España. España siempre ha sido, y en tiempo de los romanos, era la reserva natural de reserva minera. Pero ahora nadie quiere hacer una mina, ¿no? La mina es mala y la gente no sabe. Entonces, tenemos así 3 visiones, una mina fósil, una mina verde, o lo que yo llamo verde V1, o sea, versión 1, o una minería verde, versión 2 o minería climática. Esta trabaja con 100% de energía, electricidad y combustibles fósiles, que son lo que llaman los mercaderes en el templo de la sustentabilidad. Porque el cobre se necesita para el cambio climático, pero ellos van pasando de todo, ¿no? La mina verde es 100% de energía renovable y luego combustibles fósiles. En el año 2030 lo arreglaremos, no se preocupen. Eso es lo que llamamos los greenwashers, o sea, los que se limpian con mira qué limpio que estoy, pero realmente de limpio no estás.
Y el plan de cero emisiones 2050, ¿pero por qué tenemos que esperar al 2050? Por favor, no quedará nadie. Es que está la verdad. Yo no soy ecologista, ya les digo, soy un técnico. Y el concepto de minería verde es, tengo un 100% de energías renovables y combustibles verdes ya, y un plan de cero emisiones en 2030 y un plan de cero impacto en 2040, que ahora veremos lo que es el cero impacto, que es algo que la gente se olvida. Uno habla de contabilidad fósil, el otro habla de contabilidad climática y beneficios climáticos, y este habla de contabilidad y valoración climática, que es una cosa diferente. Así tenemos la minería clásica, que cuando hablas de medio ambiente siempre es reactiva y defensiva, diciendo es que los otros contaminan más, que los otros utilizan más agua, los otros no sé qué. La minería verde de ahora, no, descontamina, nuestras minas van a estar muy limpias, muy bonitas, ¿no? Pero hay otro concepto que en minería climática que supera todo lo demás. O sea, descontaminamos el planeta. Lo voy a poner con un símil del COVID. Estos señores de aquí, la minería clásica, no se ponen la mascarilla ni ahora. Estos de aquí se ponen la mascarilla porque lo dice la ley. Estos señores de aquí se la ponían antes de lo que decía la ley y probablemente la continúan llevando cuando la ley te libre de hacerlo. Es la cuestión del planteamiento que tenemos, ¿no? Unos hacen dinero para hacer el bien económico, otros hacen dinero por el salud del planeta y otros hacen el bien por el planeta haciendo dinero. Aunque solo sea un cambio de frase, es un cambio de concepto absolutamente diferente, ¿no? Y además es la mayor fuente de profesiones en el ecosistema minero futuro. Y a todo eso entramos en un tema que es el supermercado, que llamamos supermercado de minerales especiales. Ahora todo el mundo hace de todo, macho. Minerales sustentables, responsables, justo, trazables, éticos, bla, bla. Buscan el qué y el cómo y el por qué se basa sobre el cumplimiento de la norma y cuál es la norma. Ahora estoy en Coppermark y yo tengo Global Reporting, el Responsive Mining, el no sé qué. Oye, uno, de verdad, en los ingleses dicen, if you confuse, you lose. Si tú confundes, tú vendes. Me acuerdo de un estudio hace 3 años que hizo ¿cómo se llama? El jefe de estudios de Cochilco, no, Cantallops, que lo vio muy bueno. Hizo un estudio diciendo que es que no existen estándares de minería verde, en este caso de cobre verde, porque las diferentes organizaciones, sea la ASI que es de aluminio, la SS que es de acero, o por ejemplo en el caso de Codelco, eligen demasiadas variables. Por ejemplo, este dice que la minería verde tiene que tener algo con la integridad del negocio, con la transparencia, con las emisiones, con el tal, con el pim, pam, pam, con los derechos humanos, con los laborales, con el desempeño. Todo esto está muy bien, pero esto es muy difícil de medir. Cuando tú tienes un problema grande, lo que tienes que hacer es separarlo en trocitos pequeños y ir solucionando uno tras otro. Y ese es el planteamiento que realizamos en Remio. Oye, ¿por qué no empezamos con una cosa que le llamamos minería climática, que está referida a las emisiones de gases de invernadero? Solventamos este tema y luego vamos por los demás. Y al menos cuando la gente hable de minería climática, saber de qué hablamos. Porque lo que está ocurriendo es que tenemos una miríada de normas y certificaciones y la gente, es que no saben, o sea, no entiende muy bien lo que es, lo que quiere decir y esta es la realidad. Y se lo dice a alguien que hace mucho tiempo que está hablando de estos temas, ¿no? Y mi pregunta es, ¿dónde está la minería verde? Y una vez hice un chiste, bueno, no es un chiste, pero había un filósofo, ¿cómo se llama? Un filósofo belga muy famoso, filósofo, más que filósofo era científico, pero también toca filosofía. Y cuando le decía la pregunta, ¿pero y Dios existe? Contestaba, defíname Dios y le contestaré. Pues aquí pasa lo mismo, porque claro, para cada uno Dios es una cosa diferente, por lo tanto es muy difícil saber contestar. Aquí lo mío. ¿Existe la minería verde? Defíneme minería verde y yo te respondo si sí o si no. Y ya les digo, de cada 100 personas que le pregunten, cada uno opina una cosa diferente. Que tiene que haber los mismos conductores que conductoras o sea, la igualdad de género, el tal cual. Todo esto está muy bien, pero que al final para uno no lo es, para otro sí. Y lo que pasa es en las siguientes preguntas. ¿Te imaginas un experto de hostelería que nunca se haya alojado en un hotel? ¿Te imaginas un médico que nunca haya estado en un chequeo médico? ¿Te imaginas un sommelier, un enólogo que nunca haya probado el vino? ¿Te imaginas un experto en COVID-19 que nunca se ha hecho una PCR o una prueba de antígenos? ¿Te imaginas un experto en renovables que nunca haya instalado o visitado una planta solar, eólica o baterías? ¿Te imaginas un experto en agricultura que nunca haya estado en el campo? ¿Te imaginas un experto en minería que nunca haya trabajado o visitado una mina? No, ¿verdad? Pues mira, en el último año he asistido a 384 conferencias de expertos en huella de carbono, cambio climático, calentamiento global, que ninguno ha indicado cuál es su huella de carbono.
No la saben. O sea, la pregunta es, ¿qué tenemos aquí? ¿Expertos o tertulianos? Y esta es la base de todo, porque si estás hablando de cosas que no sabes, al final, pues bueno, la gente no te cree. Y es por eso que la gente no habla. Entonces, empecemos por mí, porque claro, puedo hablar, pero no me da ejemplo. Bueno, aquí tienen mi huella de carbono en el año 2019 y en el año 2020. Está en kilos de CO2, en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Mi alcance 3 es muy grande porque yo hacía muchos viajes de avión. Y hay que entender que los viajes de avión, cuando estás a 10.000 metros de altura, una tonelada de CO2 significa 1,83 toneladas de CO2 cuando estás a nivel del mar. Por lo tanto, mi pregunta a todo el que haya trabajado en una mina a 3.000 metros de altura en Chile o en Perú, ¿sabe que la emisión de una huella de carbono a 3.000 metros de altura es realmente no una tonelada de CO2, sino 1,25? Están midiendo bien. La cuestión no es la cantidad de CO2 que tú emites, sino la afección que hace ese CO2 en el calentamiento global. Bueno, voy a otra cosa. Alcance 2 bajo. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? Con el tema del COVID, y nuevamente se me redujo. Solo hice un viaje internacional a Perú en febrero. Llegué aquí ya con mascarilla, ¿no? Entonces se bajó muchísimo. Cada 3 meses yo actualizo mi huella de carbono, ¿no? De hecho, cuando tengo que pagar los impuestos, hago lo mismo. Pero no basta con saber tu huella de carbono. Lo que es importante saber es cuál es tu plan climático. Pues yo lo que he hecho es medir mi huella de carbono de mi vida desde 1961 en que nací, y así en el año 2021 he emitido 695 toneladas de CO2. Aquí ya tenemos toneladas. Y he llegado a un acuerdo que ahora explicaré con unos clientes, además muy buenos amigos míos, en mitigar mi huella de carbono, o sea, compensarla con la plantación de árboles. Pero vamos primero. Entonces, mi plan es que a final del 2022 llegue a 0 emisiones. A todo eso, lo que las minas dicen que van a llevar a 2030, pues yo el año que viene. Cuando digo yo, me refiero mi huella de carbono personal y profesional, las dos. Al 0 impacto en 2025. ¿Qué quiere decir? Haber mitigado toda la huella de carbono desde el día en que nací. Y por último, si llega, Dios quiere, y la salud me permite, en el año 2030 haber realizado una mitigación y el 0 impacto de la vida de mis padres y mis abuelos. En el año 2022 plantaremos 32.000 árboles en la República del Congo. Es una zona de reforestación de selvas de pigmeos, okapis y chimpancés, además dando la empoderación a las comunidades locales para hacer ese manejo comercial. Indudablemente porque es un país pobre, hay una parte social, pero también un tema técnico, es que crecen más rápido los árboles allí, o sea, la captación es mayor. Pero bueno, es mi solución, cada cual que busque la suya. No sé si llegará a ello, pero me esfuerzo mucho en ello, ¿no? Por lo tanto, el problema de la huella de carbono que tenemos en esos alcances 1, 2 y 3 está muy bien, pero esto de extenderla tanto tiempo, la verdad, no lo veo ético, ¿no? Las huellas personal y profesional de la minería. Ahora, esta es muy buena. Un estudio que he hecho hace poco. Esta es la huella de carbono, un minerio promedio de las 40 mineras más grandes del mundo. Estoy hablando de alcance 1 y 2. Esta es la huella de alcance 3. O sea, esta es una gráfica logarítmica. Un minero promedio tiene una huella de carbono, que es dividir la huella de carbono de su compañía por el número de mineros que trabajan, ¿no? De 379 toneladas. Y una huella de alcance 3 de 8.035. Un ciudadano del mundo tiene, en 1 y 2, tiene 4 toneladas de CO2 emite. Aquí emite más, menos. En España es 12, por ejemplo. Y un alcance 3 de 20. Entonces, si sumamos al minero su huella profesional más un promedio de la huella personal, esta es su huella de carbono personal. ¿Y qué surge de todo esto? Bueno, perdón, aquí lo tenemos. Perdón. Aquí lo que tenemos es la 1, 2 y 3 juntas, ¿de acuerdo? 8.000. ¿Qué surge de todo esto? Pues surge que un minero de promedio tiene 350 veces más huella de carbono que un ciudadano normal. Y dicen que no problem, que la solucionarán en el año 2050. El problema real es que no lo saben. No saben el problema que tienen. Y eso es muy grave. En el año finales 2024, la London Metal Exchange no comercializará, sino va a poner
lo que se llama un aviso rojo de alerta a las empresas, bueno, los metales que se vendan por allí que no tengan un ESG certificado y un plan de mitigación serio, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, llega el directorio de la minera y dice, "Uy, ¿qué hay de la huella de carbono?", ¿no? Y van estos señores viejos y dicen, "Hey, chicos, ¿cómo está el agua?". Y en operación dice, "¿Qué es esto del agua?". Pues cambien el nombre agua por huella de carbono. Oye, ¿cómo está la huella de carbono? Y dice, ¿qué es esto de la huella de carbono? Y esto es lo que pasa en operación, ¿eh? Es lo que pasa, es real, ¿eh? Yo visitas, o sea, una cosa es lo que te dicen los altos directivos, pero usted va adentro, ahora lo que se preocupan es producir más porque los precios están altos. Ya está. Porque normalmente lo obvio es lo más difícil de ver y de entender. Así que planteo, en este caso, perdón, lo de Ecuador, porque venía de una diapositiva de otra, esta venía de otra diapositiva, de otra presentación. Entonces, lo que planteo, pues, aplicar una serie de hábitos. Eres responsable, cuál es tu objetivo, sabes qué es lo que es prioritario, tu huella, buscar la solidaridad climática, procurar tu huella de carbono, entender las sinergias, todo eso se parte desde el señor Steve Harcovy, que probablemente es el libro más leído en gestión empresarial y también con fundamento, o sea, con principios y con valores, que habla de los 7 hábitos para la gente alta de ciegos, aplicar eso a lo que estamos hablando, en un continuum de madurez que va desde la dependencia a la interdependencia, perdón, a la independencia, a la interdependencia. O sea, de hablar de tú, hablar de yo y hablar de nosotros, ¿no? Y aquí, primero tienes que tener una victoria privada para luego poder ir a dar clases a los demás, a una victoria pública. Si no tienes media tu huella de carbono, ¿qué les vas a explicar a los demás? ¿No ves que antes o después te van a descubrir? Entonces, el primero es seamos proactivos. O sea, responsabilidad como habilidad de respuesta. Responsable hacer bromas del coronavirus por WhatsApp, cuando a lo mejor que tienes delante se le ha muerto el padre del coronavirus. Es responsable enviar bulos y bromas a los demás. Es responsable conocer la huella de carbono del mundo, de tu país, de tu compañía minera y no conocer la tuya. Así tenemos 2 ámbitos, el ámbito de la influencia y el ámbito de la preocupación. Hay sobre cosas que tú puedes influenciar. Y medir tu huella y ver cómo la puedes reducir, esto lo puedes hacer. Lo otro, en estos momentos, no, puedes dar ejemplo. Por lo tanto, en lo que es tu responsabilidad, mi responsabilidad, o sea, mi huella de carbono, mis palabras, mis acciones, mi esfuerzo, esto es lo que yo puedo. Pero es que si lo hago bien, además influyo sobre la huella de los demás, porque cuando te ven como ejemplo, ¿y esto cómo se hace y tal? Esa es la manera, eso es el primer hábito. El segundo hábito es empezar con un fin en mente. Pero no vale con decir, en 2050 vamos a hacer, ¿cómo? Porque claro, que me digas que en el año 2030 va a ser libre, dime cómo. No, porque tal, y con perdón ahora que está aquí Erwin, a mí, en el caso de la descarbonización de la minería, el hidrógeno en el año 2030 será fenomenal, ¿no? Pero hasta el año 2030 no veo que lo tenga claro. Entonces, y se supone que todos los camiones, según las planificaciones de las grandes empresas, en el año 2030 tienen que tener su huella de carbono 1 y 2 fuera, o sea, no tienen que emitir nada. La verdad que no, hay cosas que no se entienden. O quizás preguntar al gato Cheshire, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que hay que reescribir el guión, ¿no? De ese fin en mente. No es una cuestión de decir qué es lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Y es un poco lo que le pasaba a Alicia en el País de las Maravillas cuando le pregunta al gato, dice, pues a favor, ¿me podría decir qué camino debo elegir? Y digo, eso depende de dónde quieras ir. Es que no importa mucho qué es lo que está pasando, ¿eh? Entonces tampoco no importa lo que hagas, no por dónde vayas. Por lo tanto, haz tu plan. Luego lo veremos si lo vas a aceptar, no, si lo adelantas, pero tienes que hacer un plan. Yo de verdad no veo planes en la minería de ningún país del mundo, ¿eh? Ninguna, ni de las grandes, y tengo muy buenos contactos, ¿eh? Hablan un poco en términos generales, muy rimbombantes, muy bonito. El hábito 3. Primero lo primero, ¿cómo priorizas tus tareas? Sobre lo urgente, climáticas, y lo importante, en la parte que no es urgente pero es importante, urgente y no importante, o no urgente e importante. En la vida normal, los crisis ambientales, bueno, ya sabemos, el gráfico es bastante famoso, ¿no? La prevención, la construcción, tal. En el caso de la minería, primero hay que medirla y entender tu huella personal y profesional. Eso es lo que es urgente e importante. Luego lo que no es urgente, pero es muy importante, como la formación, es diseñar tu plan de mitigación. La personal y ver la profesional y pedir a tu trabajo preguntar por cuáles quieres estar informado. Lo que no es urgente es estar todo el día con cuando hay un incendio, ¡oh, cambio climático! ¡Oh, tal! Todo el mundo hablando de cosas que son muy urgentes porque al final no solucionan nada. Y lo peor es no importante, no urgente. Las fake news.
los negacionistas, es que no existe el cambio climático, o colgarse todos los días viendo el Netflix. En el hábito 4, ganar o no deal, o no negocio. Así la minería fósil dice, yo no enfermo, tú sí. No, es que no tiene que haber minería. Entonces, yo enfermo, pero tú también. Entonces, en las zonas de producción se le llama activista, en las zonas de consumo, como en Europa, le llamamos hipócritas. 3, la minería verde, los valores. Yo enfermo, tú no. Cumplo con la legislación presente, pero la minería climática está basada en principios. Ahora voy a decirle el cambio entre valores y principios. Yo no enfermo, tú tampoco, y cumplo no la ley de ahora, la que va a haber en un futuro. Así tenemos la minería climática como la minería ética. La minería fósil, lo peor. La de sí minería, los ecologistas, que por cierto en América Latina hay muchos de estos hipócritas, no queremos minería, la minería es muy mala, o en la parte hipócrita de los consumidores, yo en mi casa, not in my backyard, ¿no? Que dicen los americanos. Y luego está la minería verde, la activista, yo es que cumplo la ley. Y con ello quiero decirles una que es muy interesante. ¿Cómo se llama? El Titanic cumplía la ley, pero solo tenía un 20% de capacidad en las balsas o los barcos de emergencia para la gente que llevaba dentro. ¿Y por qué? Porque era un barco tan grande que la única ley que había para barcos tan grandes eran la de los barcos de mercancías. Y en los barcos de mercancías hay menos gente que en los barcos de los cruceros. Por lo tanto, claro que cumplía la ley, pero ¿era ético? Yo de verdad les digo que cuando oigo a una minera que está cumpliendo la ley, empiezo a temblar. Se supone que cumple la ley. Es que si me lo tienes que decir es cuando empiezo a dudarlo, ¿eh? Pero aquí no estamos hablando de cumplir la ley. Estamos a ver si es ético lo que estás haciendo o no. Y por cierto, yo soy un defensor de la minería, ¿eh? Cuidado, si me ven crítica tanto. Voy acabando. El hábito climático 5 es comprende a los demás antes de explicar cómo te afecta a ti. Estudia casos de éxito. Entender cómo la minería climática puede afectar a la sociedad. Por ejemplo, 2 meses de huelga de las minas de Sudáfrica en platino significa 2 millones de parados en Alemania. Porque una idea de la importancia que es. ¿Te imaginas 4 meses de COVID en Sudáfrica, lo que significan en Alemania? Lo que significa la producción de molinos eólicos, de coches híbridos, los 6 meses de paro en las minas de cobalto del Congo. O sea, comprender lo que es la minería, eso es muy importante. Y después de eso, cuando lo has comprendido, entonces puedes explicar a terceros. Pero si no, es que es muy difícil. Interactuar con personas positivas, ¿no? Y aplicarlo al proyecto que sea. El hábito climático 6, desarrollar la sinergia. Bueno, aquí tenemos los 6 enanitos de Blancanieves, que recordad, eran mineros, ¿eh? Cantando I hope, al mundo bajo en carbón no voy. Y los tipos de minería climática, que luego explico, que son 7, por eso están. El todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, la minería climática es la que extrae, como definición, la que extrae minerales, materiales y elementos para un mundo bajo en carbono. Así de sencillo. Cuidado, que lo que hace Apple reciclando sus productos es minería climática. ¿Por qué? Porque extrae minerales y materiales y elementos para un mundo bajo en carbono. O sea, no estamos hablando solo del que perfora, ¿eh? Estamos hablando. Hay mucho. El reciclaje es un tipo de minería. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que ir a una mina o donde fuese a hacerlo, emitiríamos más huella de carbono que no haciendo ese reciclaje. Por lo tanto, lo es. Entonces vamos a ver los 6 y cómo se organizan. Los 7 tipos, de hecho. Los 7 y están organizados en un loop de mitigación. Hay 3 que son de mitigación y 3 que son de compensación. Y un tercero que es la sinergia entre los dos. Así, tenemos renovables para la eficiencia, perdón, renovables y almacenamiento, o sea, dentro de las minas, ¿no? Este es el hábito 7, el de mejora continua, por eso se tiene que ir mejorando. En la minería verde, o sea, tengo unas renovables dentro de la mina porque quiero bajar mi huella de carbono. La reminería industrial y urbana, hostia, el reciclaje, o sea, es que el reciclaje, los señores, los chatarreros que están haciendo minería climática, porque si tuviéramos que extraerlo y tal, teníamos más huella de carbono. Lo llamo industrial, que indudablemente industrial es mucho más. La natural, exactamente lo mismo. Por ejemplo, en temas de minería hay desarrollo de, por ejemplo, en Perú, desarrollo de compost en base a los residuos que sacan en los pueblos cercanos para hacer un cierre de minas, que haya un crecimiento rápido de la vegetación y fijarlo, ¿no? Compensación antrópica. Oye,
pues resulta que yo tengo una huella de carbono muy grande, no la puedo mitigar aquí, pero voy a hacer una instalación solar en la India o lo que fuera, que esa mitigación de allí me compensará la que tengo de aquí, porque esta no la puedo eliminar por la razón que fuese. La compensación natural, que yo creo que es la mejor de todas, pero ojalá la gente se apunte, es todo el tema que tiene que ver con forestación. La forestación, y no solo la forestación clásica que vemos, también el tema de las marismas, el tema de la producción de algas marinas, eso es importante, y eso reduce muchísimo. El problema es que a veces las minas lo hacen y no lo dicen. O sea, lo dicen, pero no lo miden, no miden ni cómo se hace, ¿no? Y luego la minería inversa, que es la captura y uso y almacenamiento de CO2, que ya empieza a haber proyectos bastante interesantes en ese sentido. Entendiendo para mí que la minería también es el petróleo y el gas, ¿eh? Porque la gente lo separa por términos, pero realmente es un tipo de minería. Por eso digo que la transición que tenemos no es energética, sino es una transición minera que pasa del carbón al cobre y del petróleo al litio y del platino al hidrógeno. Esto es lo que estamos. Y finalmente una minería circular que lo que hace es aprovechar la interrelación entre ellos y cómo se pueden aprovechar. Y de ahí surge una ruta de descarbonización, donde tenemos estos tres primeros, pero renovables, reminería y reminería, que son los del loop de descarbonización. Lo que hacen esto es descarbonizar la mina, ¿ok? Y el país. Y esto lo que hacen es compensarla, porque a veces tú no puedes descarbonizar por razones técnicas y real, pero puedes compensarla. Si tú al 2030 no puedes cambiar los camiones, vale, pues plántame árboles que me compensan la emisión de esos carbones. Y bien certificados. Y finalmente una minería circular, que es la que mantiene una relación entre todos, sobre todo en temas de circularidad, y eso todo nos permite finalmente pasar de la situación actual a la mina de carbono neutral. Bueno, aquí tenemos a Blancanieves, ¿no? Con el príncipe. Y ahora, acabo ahora, y ahora te toca a ti, te toca elegir a ti. ¿Eres de los que se lavan las manos? ¿Estate seguro de limpiarte bien las manos y todo irá bien? ¿O te apuntas a surfear como un minero climático? Y eso fue todo, amigos.